Buenas tardes, noches. Gracias por acompañarnos. El ambulatorio psicoanalítico, Ser y Hacer Psicoanálisis, el Centro Freudiano de Estudios Psicoanalíticos, les da la más cordial bienvenida al sexto conversatorio del ciclo Lo Social en el Psicoanálisis. El tema de este conversatorio es el texto de Freud, El porvenir de una ilusión. Este texto será comentado por el licenciado José Roberto Valencia, que me acompaña, que le agradezco mucho, y un servidor también de ustedes, Hugo Torres Salazar. La primera parte la presentará el licenciado José Roberto Valencia, la segunda parte la haré yo, y después abrimos el espacio, los micrófonos, para que ustedes, siendo tan amables, nos hagan sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones y propuestas. El licenciado José Roberto Valencia es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Tiene dos especialidades. Una en estudios psicoanalíticos con niños y adolescentes y recién terminando la maestría en estudios psicoanalíticos. Estas especialidades han sido cursadas en el espacio en el cual nos encontramos, espacio psicoanalítico. Tiene experiencia clínica y docente y también podemos señalar que fue cofundador de la página ORFA, Estudios en Teorías Psicoanalíticas. Ahora, con esta presentación, vamos a escuchar, como yo lo señalé, la primera parte del porvenir de una ilusión. Muchas gracias, doctor. Pepe, por favor. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy nervioso. Pero bueno, vamos viendo a ver cómo sale. Bueno, yo voy a exponer lo que es la primera parte del texto del porvenir de una ilusión. Y para comenzar, quiero señalar que hay un escritor que me gusta mucho, que se llama Neil Gaiman. ¿Sí? Neil Gaiman tiene un libro, una literatura muy padre que se llama American Gods o Dioses Americanos. En este texto y vamos a ver cómo se desarrolla este concepto a lo largo del texto de Freud, porque es muy interesante. En American Gods, la temática es una lucha entre los dioses antiguos, en este caso los dioses nórdicos, los dioses de otras culturas que son más politeístas, que arriban a América y que por sus creyentes crean su hogar ahí, en los Estados Unidos, y aquellos dioses actuales, que en este caso es para Neil Gaiman lo que es el dinero, la ciencia, la tecnología. Entonces, esto es una postura muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos dioses con los cuales nosotros hacemos frente a lo que Freud denomina o llama el desvalimiento original, ¿no? El desvalimiento humano. Aquello con lo que nos enfrentamos como una, pues vamos, ¿no? Esta fragilidad que tenemos y que a lo largo de la vida tratamos constantemente de negar. El concepto de porvenir de una ilusión, al menos hasta donde yo lo voy entendiendo, es esta idea que Freud tiene de cambiar una ilusión por otra, ¿no? En este caso, Freud hace una fuerte crítica, o más que crítica, comenta, ¿no? Y trata de destrabar lo que es el concepto de religión, ¿sí? De religión y de Dios. Y cómo esto, lo que él propone como un intercambio, ¿no? O aquello que sería lo idóneo, es que llegue la razón a suplir este desvalimiento y que no quede como en estas ilusiones que en algunos puntos queda de carácter incluso delirante o que no tiene ningún fundamento. En este caso, Freud en algún punto hace esta comparación muy ilustrativa, ¿no? Que, por ejemplo, que es curioso, ¿no? Porque ahí
personas que consideran aún que la Tierra es plana, pero es muy interesante. Freud pone este ejemplo de que nos dicen que la Tierra es redonda y que nosotros al concebir esta educación lo que nos queda es acatarlo, porque no podemos ir y dar la vuelta al mundo y decir que esto es de hecho, ¿no? O es un hecho. Entonces nomás nos queda como aceptar que es así. Pero a diferencia de la religión que da por un dogma de fe, ¿sí? Hay que creer, independientemente de las pruebas o si hay pruebas o no hay pruebas. Los hechos que se estudian están propuestos para que puedan ser ratificados. Muy bien. Entonces, el desarrollo de Freud que nos plantea en este texto es el siguiente. Para hacernos una idea, y esto es algo muy interesante, ¿no? Freud nos propone que cualquier idea que podamos pensar hacia el futuro siempre va a estar marcado por nuestra ilusión, por nuestros deseos, por aquello que son nuestras vivencias pasadas y presentes. Y que incluso así, aún por más que nosotros podamos conocer en su totalidad el pasado y el presente, el futuro va a estar marcado por estos deseos, por nuestras esperanzas o por nuestros fallos. ¿Por qué tanto somos pesimistas o, se me fue la otra palabra, o que buscamos que haya como una esperanza? Entonces, se propone esto desde un inicio, ¿no? Que es qué tanto lo que él nos va a platicar está marcado y nos da aviso por su propia experiencia de vida, por la propia subjetividad y por lo que él está viviendo. Aquí también, en esta parte, nos va a hacer una propuesta. ¿Qué es la cultura para Freud? ¿Sí? Freud nos comenta que la cultura es todo aquello que nos ha alejado o nos separa de una condición animal, ¿sí? De la condición natural, va a decir él, que nos eleva por encima de ella. Entonces, la cultura es todo aquello que nos separa de la naturaleza, pero no solo nos separa, nos ayuda, nos impulsa a controlarla, a dominarla. En palabras de Freud, es el saber y el poder hacer adquirido para gobernar las fuerzas de la naturaleza. Y con esto, hacer frente a nuestros propios desvalimientos. Entonces, ¿qué hacemos con estas fuerzas de la naturaleza para poder satisfacer nuestras necesidades pulsionales, ¿no? Nuestras necesidades para seguir sobreviviendo? También comprende que la cultura son también las normas que son necesarias para regular los vínculos entre las personas, entre un ser humano y otro. Pero no solo esto, ya que entre personas también podemos ser tomados como objetos de satisfacción, tanto ya sea en el uso de su fuerza de trabajo o en el aspecto sexual, como objetos sexuales. Entonces, estos vínculos van a estar regulados por las normas sociales, pero también por esto de que podemos considerar al otro como un objeto. Entonces nos va a comentar que la cultura va a pasar en algún punto a ser o a parecer que es la imposición de una minoría de personas con los medios de ejercer un poder sobre una mayoría que no, ¿sí? Entonces, va a plantearnos que la cultura es pide, ¿no? Para existir, para poder convivir entre nosotros, una limitante, ¿no? Una renuncia de lo pulsional. Y esta renuncia de lo pulsional es poco grata para la mayoría de las personas. Entonces, lo que va a plantear Freud es que en cada individuo, en cada uno de nosotros, en algún punto también somos enemigos de la cultura. Así como hacemos uso de ella porque nos conviene, o en algunos puntos somos enemigos de ella. ¿Sí? Tratamos de que no esté, de que no exista. Y aquí hay un punto que me interesó, al final del capítulo 1, Freud nos comenta, ¿no? Que las creaciones de los hombres son frágiles y la ciencia y las técnicas que se utilizan, que han sido edificadas para emplearse como para el bien, ¿no? Para su protección, para la creación, también pueden ser usadas para el aniquilamiento, que puede ser la fragilidad del ser humano y de la ciencia de las cosas que él mismo crea.
Y lo comento porque es bien interesante. De hecho, cuando lo leí, yo me puse a buscar, digo, aprovechando que está de moda esta de la película de Oppenheimer, yo me puse a investigar en qué momento fue la primera explosión de la bomba nuclear. Ahorita no tengo bien el dato, pero es interesante que Freud lo dice antes, ¿sí? Antes de la explosión de la bomba nuclear, de cómo la tecnología que puede ser usada también para el beneficio, ¿no?, de las personas, puede terminar en el aniquilamiento en el uso para aniquilar a más personas. Entonces nos va a plantear Freud, ¿no?, que frente a esta cultura que se nos impone o que tenemos, toda persona tiene presente tendencias destructivas y antisociales y anticulturales. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿no?, ¿qué mantiene la cultura funcionando a pesar de estas obligadas renuncias pulsionales? Y nos dice Freud que aquí es donde se marca un paso muy importante en su investigación, que es el paso de lo material a lo psíquico, que no basta con pensar que solo la fuerza de trabajo, ¿no?, el adquirir o protegernos de la naturaleza, sino que hay procesos psíquicos que mantienen a esta cultura donde está, y que por eso no es tan eliminable como parece. Los argumentos, porque nos dicen, ¿no?, que los argumentos nada puede contra las pasiones. Y creo que esto también, porque iba pensando, ¿no?, este brinco entre lo social y lo individual, que Freud hace muchos argumentos que nos pueden funcionar o que podemos ver en la clínica, en la cotidianidad de lo clínico. Por ejemplo, esto de que los argumentos nada puede contra las pasiones es algo que vemos claramente, ¿no? Por más que uno pueda decir un argumento claro, preciso, con el uso de la razón, contra las pasiones nada puede, ¿no? No va por ahí en la clínica. Y, por ejemplo, dice estas dos partes, ¿no? El argumento nada puede contra las pasiones, y el otro es que pues nadie gusta del trabajo, ¿sí? Que eso es un esfuerzo, una compulsión que es impuesta por esta parte cultural, una compulsión al trabajo. Bueno, en el capítulo 2, a partir del capítulo 2, nos plantea que en este caso, tres conceptos muy importantes que en algún momento los retoma Lacan, que es el concepto de frustración, prohibición y privación. La frustración es básicamente que la pulsión no puede ser satisfecha. En el momento que una pulsión no puede ser satisfecha, está el estado de frustración. La prohibición es la norma que establece que esa pulsión no puede ser satisfecha por ese camino, y la privación es el estado producido por la prohibición, ¿sí? Existen prohibiciones establecidas desde un inicio, desde los tiempos, ahora sí que son originales y generacionales, nos va a plantear Freud, que nacen nuevamente con cada niño y que es necesario reeducarlas en el desarrollo. En este caso, Freud nos habla de las pulsiones que presentan a estas prohibiciones, que es el incesto, el gusto por el asesinato y el canibalismo, que son prohibiciones que de alguna manera en el desarrollo cultural se han ido doblegando, se han ido dominando, y que ahorita pues ya cualquier persona puede tener este dique contra estas pasiones, ¿no? O estos deseos pulsionales, y que a lo largo del desarrollo de un niño pues van siendo educadas por la cultura. Y nos comenta, ¿no?, que esta parte cultural es introyectada hacia nosotros como parte de la formación del superyo, ¿sí?, que es el portador de la cultura, y que una vez que esta introyección de los padres arquetípicos en el Edipo es hecha en la formación del superyo, alguien que era el enemigo de la cultura pasa a ser creador de ella o portador de ella. Y nos comenta Freud que a pesar de que estemos imbuidos, ¿no?, o marcados por la cultura, por estas prohibiciones, aún así hay personas, hay sujetos que no se deniegan de estas pasiones. A lo mejor no de una manera directa, pero nos comenta Freud, ¿no?, que puede ser que en sus tiempos una persona quedara horrorizado por estos temas, ¿no?, por la idea de asesinar a alguien, por la idea del incesto, por la idea del canibalismo,
y retrocedía horrorizada ante la sola idea de que esto pudiera ocurrir. Sin embargo, y más importante aún, estas mismas personas en lo privado o en no tan privado cometían transgresiones sexuales, agresiones, engañan al otro, dañan con mentiras, fraudes o calumnias, siempre que se encuentren a salvo de un castigo. Para Freud, esta es una parte importante. Si no hay un castigo, pareciera que las personas podemos o vamos a aspirar a hacer estas cuestiones pues, anticulturales. Entonces nos va a plantear Freud. Entonces, ¿qué es lo que sostiene a la cultura? Dentro de la introyección, una vez que el superior se establece, podríamos plantearnos, el nivel de cultura pasa a formar otra parte de nosotros mismos, pero no solo como una imposición, sino también como un deseo, un ideal a seguir. Entonces, ya no es una cuestión de yo atenerme a la cultura, sino que la cultura, al yo sacrificar una serie de satisfacciones pulsionales, lo que la cultura me ofrece para que yo me sostenga ahí, es la satisfacción narcisista. El sentirme bien conmigo mismo de que soy una parte importante de la cultura y que puedo formar parte de una grupalidad. Nos dice un ejemplo que me hace muy hasta divertido, ¿no? Porque plantea, por ejemplo, de un griego, ¿no? Un plebeyo griego nos dice que a lo mejor está sufriendo por el acoso de sus jefes, de sus superiores, ¿no? Pero tiene el gusto de decir que es un ciudadano griego y que en contra, ¿no?, de los bárbaros de otros países, pues él es de una cultura superior. Entonces, eso es lo que plantea un ideal, ¿sí? La satisfacción de formar parte de un grupo y que dentro de este grupo hay un orgullo, ¿sí? Y una pertenencia. Entonces nos va a plantear Freud que aquí la cultura, ¿no? O el pertenecer a una cultura es como esta idea de yo placer purificado. Todo lo bueno queda dentro del grupo y todo lo malo es proyectado hacia afuera, hacia los otros grupos. Entonces, mi grupo social es el mejor y todos los demás, pues, son lo peor, son enemigos que hay que tratar de deshacernos o a los que hay que estar odiando. Entonces, esta satisfacción narcisista es de los poderes con los cuales la cultura, ¿no?, contrarresta la hostilidad que se hay hacia ella. En el siguiente capítulo, ¿no?, dentro de este proceso, ya voy a tratar de irme más libremente, nos va a plantear Freud, ¿no?, que dentro de esta cultura, la cultura tiene una serie de representaciones que ayudan a que nosotros como sujetos, bueno, en aquellos tiempos de Freud, nos mantengamos más unidos a la cultura, ¿sí? En este caso, Freud nos va a hablar de la religión, que la religión es un tesoro de representaciones, un conjunto de representaciones que nos ayudan a sostenernos en la cultura. ¿Por qué? Porque la religión, así como nos lo plantea Freud, nos ayuda o nos permite una serie de representaciones para doblegar nuestra indefensión, aquello que nos hace sentir frágiles y aquello que nos parece injustos de la vida y proyectarlas hacia una divinidad. Porque entonces hay un resto de la naturaleza que no es doblegable, que no se puede eliminar, ¿no? Freud nos va a decir, hay huracanes, hay terremotos, y simplemente el hecho de que vamos a morir son restos de la naturaleza, restos de nuestra condición frágil e indefensa que no podemos eliminar. Entonces, frente a esto que no puede ser dominado, que no puede ser controlado, pues la angustia es terrible. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano se ve en la necesidad de crear una religión o crear a sus dioses. Entonces, proyecta parte de sí mismo en la naturaleza. ¿Para qué? Para entonces poder creer que la controla, ¿no?
Porque si las fuerzas de la naturaleza son algo parecido a mí o al ser humano, entonces puedo controlarlas, puedo doblegarlas, puedo invocarlas y puedo hacer uso de ellas. Y entonces la naturaleza deja de ser fría, cruel de imprevisto y pasa a ser una parte más con pasiones como las nuestras. Entonces, siempre va a haber ese resto. Freud nos va a plantear que siempre va a haber ese resto de la naturaleza que no se doblega y que cada vez es más necesario irlo construyendo en el proceso de la religión. La cultura se crea como una alianza para protegernos de esta misma naturaleza. Y por ejemplo, no sé, profesor, si usted tenga el dato, si me lo tiene, me lo pasa. Pero hay una historia que cuenta de cuál es el momento para una antropóloga del momento en que se funda la cultura o la civilización. Y que dicen que antropológicamente es el momento en que, en que se puede descubrir que hay un hueso sano, que un hueso se recuperó. ¿Por qué? Porque quiere decir que se crearon instituciones de cuidado para que ese fémur, ese hueso roto, pudiera sanar. Porque si no, de lo contrario no hay, o sea, se abandona. Entre animales, pues muchos se abandonan, ¿no? O sea, se rompen un hueso o algo y pues ya es muerte para ellos. Interesante. Y acá se plantea esa idea, que la cultura o parte de la cultura nace cuando el primer fémur o un hueso roto puede ser descubierto como sano. Porque eso quiere decir que se crearon instituciones de cuidado. Que hubo gente que se dedicó a quedarse a cuidar a esa persona para que pudiera sanar. Por lo contrario, pues no sana ahí, ¿no? Desde lo como un depredador y no sería esto posible. Y me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque Freud nos plantea eso, ¿no? Que la cultura también es la creación de las alianzas que sirven para protegernos de esta naturaleza hostil. Entonces, el detalle para Freud es ese, que siempre va a quedar un resto de naturaleza que no es posible conquistar. Y yo creo que no solo habla de una naturaleza del exterior, sino que habla de una naturaleza psíquica. ¿Sí? En nuestra naturaleza psíquica, dentro de la idea de pulsión, siempre va a haber un resto que no es doblegable. Siempre va a haber un resto que nos va a sorprender. Y pues desde nuestra teoría psicoanalítica, pues es algo que podemos llamar inconsciente. Eso que siempre nos sorprende y que no podemos doblegar. Entonces, a este resto, dentro de esta idea de religión, es a lo que el ser humano va a llamar destino. ¿Por qué? Porque para Freud, en lo que nos va comentando, es más sencillo hacernos a la idea de que hay algo grande, divino, superior a nosotros, que dirige nuestro destino. Porque es más fácil pensar que la barca está siendo dirigida a pensar que estamos totalmente a la deriva. ¿Sí? Entonces, la idea de Dios se crea así, ¿no? Pensando que hay algo superior que domina nuestro destino y que decide hacia dónde vamos caminando o hacia dónde debemos de ir, donde se hace una promesa de que toda injusticia, todo dolor, todo sufrimiento va a encontrar una recompensa, que todo error, que toda calumnia va a encontrar su satisfacción. Pero también aquellas personas que nos hacen sufrir, que se encargan, ¿no?, de maltratar a los demás, van a encontrar, pues, su castigo. Algo también lo que me quisiera detener de esta idea de Freud que me hizo pensar mucho es la idea de las... Perdón, se me fue el nombre. Bueno, si lo encuentro, se los vuelvo a compartir, ¿no? Pero este destino al cual están expuestos también los dioses, ¿sí? Hay unas 3 diosas que se encargan del destino también de los dioses. E incluso cuando un dios pregunta sobre su destino, no le es dado como ya he dicho, ¿no? Se le da en forma de acertijos, se le da en forma de una visión, se le da de forma al Dios que es de manera inescrutable, que no se puede saber hasta que ocurre. Sobre todo en el caso de los dioses griegos, ¿sí? Un destino está planteado
y no se sabe de él hasta que ocurre, que sería en el caso, por ejemplo, de Edipo. A Edipo se le dice su destino y por tratar de evitarlo, pues lo produce. Y así suelen ser muchos de las moiras, creo que se llaman, las moiras, que son 3 diosas que controlan el destino, ¿sí? O que pueden ver, más que controlarlo, pueden ver el destino. Entonces, con este paso de lo natural, de la naturaleza a ser humanizado, pues pasamos de aquello que es impersonal y pues que da miedo, pasamos a algo que es conocido y ominoso. Sigue dando miedo, pero ya es algo más conocido, ¿no? Ya uno se siente más como en casa. Entonces, nos sentimos, sí, indefensos, pero ya no paralizados. Y creamos medios para enfrentar a estos dioses, ¿no? Pueden conjurarlos, apaciguarlos, sobornarlos o incluso arrebatarles parte de sus poderes. Y nos dice Freud que esto no es aleatorio, que esta idea de un dios o de los dioses siguen los arquetipos infantiles de los padres, ¿sí? Aquellos padres que cuando somos niños los vemos todopoderosos, fuertes y que pueden protegernos de lo que sea. El deseo de una religión y de dioses representa este mismo deseo infantil. El deseo de que un padre y una madre nos protejan de este desvalimiento. Entonces la religión se plantea esto, ¿no? Desterrar el terror por la naturaleza, resarcirnos de la crueldad del destino y resarcirnos de las penas y de las privaciones que la cultura nos impone. Entonces ya, ahí está esta parte, ¿no? Ya todo el sufrimiento tiene un deseo de un ser superior, de algo que al menos podemos decir, ¿no? Hay un destino, esto pasa por algo, pero realmente es una negación de lo que es la naturaleza y de lo que puede ser el azar, simplemente. Entonces tratamos de mantener esta idea, ¿no? De Dios como Padre, que busca el Hijo ser amado por Él y ser el preferido. Nos plantea Freud esto en el caso de los pueblos, ¿no? Que dicen o que buscan ser el Hijo preferido de Dios, su pueblo elegido. Nos va a plantear Freud, y no me extiendo mucho en esta parte, de la cuestión de las restricciones, por ejemplo, del incesto y del asesinato, ¿no? Que estos devienen para él desde su concepto de tótem y tabú. Pero aquí hay algo importante, ¿no? Nos dice Freud que por la elección de objeto, por apuntalamiento, la libido sigue el camino de las necesidades narcisistas. Se adhieren al objeto que la satisface. Así la madre que satisface el hambre se vuelve el primer objeto de amor y el primer objeto que protege frente a la angustia, hasta que es relevado por el padre. El conocimiento, también lo que les comentaba al inicio, ¿no? Freud nos propone que hay un conocimiento efectivo que se puede dar por la experiencia. Uno podría ir a darle la vuelta al mundo, ¿no? Viajando en un avión y descubrir que la Tierra es redonda, ¿no? Uno puede hacer los experimentos, creo que mencionaron el péndulo de Foucault, pero uno puede hacer una serie de experimentos, ¿no? De observaciones que nos demuestren que la Tierra es redonda. Sin embargo, cuando hablamos de la religión, esto no es así, no hay pruebas de facto, no hay hechos evidentes, y cuando uno las cuestiona, lo que se nos propone para estar convencidos es un dogma de fe, es un creer. Es decir, tú tienes que creer, esto es parte de la fe y no hay que cuestionar. En el último capítulo, que a mí me va a tocar exponer, nos habla de que todas las representaciones religiosas caen dentro del concepto de lo que él propone como una ilusión. Una ilusión es el cumplimiento de un deseo, de deseos de los más antiguos, de los más intensos y de los más urgentes de la humanidad. El desvalimiento despierta el deseo de ser protegido y de obtener aparte una protección por amor. Se cree en la idea de un padre más poderoso que hace esta justicia en una vida posterior. Esta providencia divina que calma la angustia frente a los peligros de la vida. Resuelven los enigmas del apetito humano, como la génesis del mundo y del vínculo entre el cuerpo y el alma.
que por cierto, esta parte de la génesis del mundo también responden a este deseo infantil, ¿no? Este deseo de saber de dónde venimos, este deseo del niño de saber de dónde vienen los bebés, que es una pregunta por el propio origen. Entonces nos dice Freud, ¿no? Que una ilusión no es lo mismo que un error o una alucinación. No es que la religión esté equivocada o que sea un delirio, una alucinación, como en el caso de una psicosis, sino es un deseo que se proyecta hacia el futuro, ¿sí? Es un deseo que encuentra su satisfacción siendo proyectada hacia una esperanza en el futuro, que también nos aclara, ¿no? De que esta ilusión depende de dónde sea observada, es su carácter delirante o más apegado a la realidad, que de esto depende del sostén social que hay para sostener esa ilusión. Y nos dice que las ilusiones no son necesariamente falsas o irrealizables o contradictorias con la realidad. La idea personal y social de quien juzgue la idea es lo importante. Y aquí nos dice, para finalizar el capítulo, dice que el trabajo científico es el único camino que puede llevarnos al conocimiento de la realidad, que esa es la apuesta de Freud, ¿no? Por medio de la ciencia, que se dé este conocimiento de realidad. Pues, de mi parte, esa sería. Muchísimas gracias, Pepe. Qué claridad, qué exposición. Ustedes tendrán la última palabra, pero que es fácil, lo expusiste y presentaste las ideas sustantivas de esta parte. Yo cuando leo el texto, cualquier texto que leo de Freud, y ahora que te escuché, veo la actualidad y la aplicación y la interpretación que tiene para nuestro presente. El porvenir de una ilusión se escribió hace 96 años, en 1927. Los escritos de Freud tienen una génesis. Primero los inicia, obviamente, y los va a terminar, pero es un proceso. Inicia, termina y publica. Por eso es que a veces hay diferentes cronologías. El porvenir de una ilusión lo inicia en la primavera de 1927. Para septiembre ya estaba terminado y se publica en noviembre. En algunos se publican 2, 3 años y otros son pues, posteriores. ¿Cuál fue el interés de escribir El porvenir de una ilusión para Freud? Para regresar a los problemas culturales. Y esto es lo que le da dentro de los estudios psicoanalíticos lo que nosotros conocemos como estudios sociales, y que fue el interés sustantivo y primordial para organizar estos conversatorios. De manera que El porvenir de una ilusión inaugura una serie de estudios sociales. El próximo conversatorio se va a trabajar uno, el malestar en la cultura. El siguiente pues, va a ser Moisés y la religión monoteísta, pero también hay otros, las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, la carta abierta a Einstein, las acciones observables y prácticas religiosas. Son textos que anuncian y cuyo contenido ya observaron en la exposición que nos hiciste, que insisto, muy bonita, muy clara, de todo lo social, de todo lo cultural. Porque Freud lo dijo, que dentro de la psicología, dentro del psicoanálisis, lo social es fundamentalmente nodal en el desarrollo humano. La primera parte que tomaste creo que puede ser la conclusión, y no me pidan que allá acabe la exposición porque también yo preparé algo. Lo que dijo Pepe. Parece que Freud en este texto nos propone trocar una ilusión por otra, cambiar una ilusión por otra. Y sí, en realidad así es. Él propone cambiar la religión por la ciencia, la ilusión por el intelecto o la razón. Pero bueno, si ya me adelanta la conclusión, de todos modos quiero dar alguna información.
Primero, Freud considera las doctrinas como ilusiones, las doctrinas religiosas como ilusiones. Y ya lo dijo Pedro. La ilusión está sustancialmente formada por un deseo cumplido. Esa es la matriz de una ilusión. Pero Freud se pregunta, ¿no serán de parecida naturaleza otros patrimonios culturales que tenemos en alta estima y por los cuales regimos nuestra vida? Es una pregunta que hoy tiene una vigencia y una respuesta total. Tenemos un sinnúmero de ilusiones y las hemos creado precisamente como patrimonios culturales. Ahí habría que introducir la razón, el cuestionamiento, el escepticismo para desbaratar o para conocer el contenido de estas ilusiones. Por eso Freud es como una vuelta a la ciencia, vuelta al intelecto, vuelta a la razón. Y él nos pide que para averiguar la realidad exterior se emplee la observación y el pensamiento científico. Todo esto viene a fortalecer la conclusión. Esta es la propuesta de Freud. Pero él observa cuidadosamente que si se les enseña que no existe un Dios omnipotente e infinitamente justo, y tampoco un orden divino del mundo ni una vida futura, la humanidad se sentiría descargada de esas obligaciones de la obediencia a los preceptos culturales y sería el caos. Sin Dios, entonces se descarga a la humanidad de toda obligación de obediencia. ¿Qué seguiría? Bueno, seguirían las pulsiones egoístas, sociales, toda la parte asocial, toda la parte contra la conservación de la cultura y de la misma sociedad. Le atribuye a la religión, a todas las doctrinas, el consuelo y apoyo. Por eso se decía, quitando esa prótesis, hay el desvalimiento, el infantilismo le llega al hombre. Pero también acepta que la ciencia en este momento, él dice, sí, estamos hablando principios del siglo XX, nosotros en este momento, dice que la ciencia aún no contenta, aún no mantiene contentos a todos los hombres. ¿A qué se refiere? Aún la ciencia no da respuesta a todas las preguntas que el hombre se hace. Por eso hay necesidad de mantener y de conservar la religión. Y dice algo muy claro, la inteligencia va a la saga de la vida pulsional. Por eso es ese cambio que plantea Freud. La vida pulsional solamente puede ser dominada por la inteligencia. Por eso habla de ese trueque de inteligencia por pulsión. Y nosotros lo vemos en la clínica. El dominamiento de las pulsiones trae alegría, trae felicidad y trae mejoría psíquica a nuestros pacientes. Bueno, entonces con este planteamiento, ¿a dónde lleva el psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis, ya lo hemos aceptado que es un método de investigación. Él dice algo importante, es un instrumento neutral y la religión no la elimina el psicoanálisis, porque dice Freud, el religioso es religioso mucho antes de que este escrito saliera a la luz. ¿Por qué? Por los múltiples pensamientos de filósofos y de escritos. Pero sí da algo el psicoanálisis. Un nuevo argumento en contra del contenido de verdad de la religión y apreciar el significado afectivo de las doctrinas religiosas. Eso sí nos proporciona el psicoanálisis. Pero hay también una defensa, un planteamiento
¿Para qué sirve la religión? ¿Para qué sirve la religión? Dice, a favor de la cultura humana porque domina las pulsiones, reconcilia a los hombres en su vida, los convierte en sustentadores de la cultura. Podemos decir que hay una cierta contradicción en los planteamientos de Freud, pero Freud no trata de convencer, sino expone para nosotros hacer el trabajo de interpretación y de pensamiento. Definitivamente que la postura en este libro es la religión versus progreso científico. Uno está contra otro, pero no en el sentido de oposición, sino de desarrollo. ¿Por qué él cree que han fracasado los preceptos religiosos? Hace una serie de planteamientos. El primero, dice, los sacerdotes que deberían de ser los guardianes de la obediencia se muestran complacientes. Todo esto, el fervor religioso o la práctica de la religión ante el feligrés, observar estas situaciones, estos elementos, pues sí, podemos decir que desvanece este fervor religioso. El otro dice, la bondad de Dios debía parar en golpe de su justicia, se peca, luego se ofrendaban sacrificios o un acto de contrición y ya se estaba libre para pecar de nuevo. Bueno, eso es una práctica que lo conocemos. Otro elemento que para Freud es un fracaso de la religión, de los preceptos religiosos, es que solo Dios es fuerte y bueno. En cambio, el hombre resulta débil y pecador. Esto yo les pedía que reflexionemos. La situación presente no hay mucha diferencia. Creo que también estos argumentos son válidos y ha influido para que los hombres parezcan menos incrédulos ante esto. Y para esto es muy importante el desarrollo, el espíritu científico, la crítica y la falta de prueba contundente o objetiva de los documentos, pues los documentos teológicos, religiosos, y definitivamente creemos que cuando es más accesible el saber para el sujeto, hay más distancia hacia los preceptos religiosos. Por eso afirmamos que mientras más ciencia, menos religión. Freud dice, bueno, se va a perder. Él plantea de que en muchas ocasiones hay que renunciar a algo y que no solo las pérdidas nos traen daño, sino que se gana a veces perdiendo, renunciando. Ahora esa parte de que ya había planteado un poco Pepe en relación al surgimiento de Dios, Freud habla del asesinato del padre primitivo y hace una relación en el desarrollo histórico. Primero es el tótem, el protector, pero también es el que domina, el del poder. Luego el padre primordial, la horda, lo asesina, después el padre y Dios. Entonces, bajo esa relación surge el no matarás, surge el sentimiento de culpa y el no matarás como un precepto para cuidar y proteger la convivencia y el desarrollo humano. A la religión, Freud le da diferentes adjetivos, pero uno de los puntales para hablar de esto la considera como una neurosis obsesiva humana universal. Todo ese protocolo, todo ese desvalimiento, toda esa parte lo obsesivo generalmente nosotros conocemos que es una serie de protocolos sucesivos, los mitos, los ritos, todo eso caracteriza a la neurosis obsesiva.
y también caracteriza el desvalimiento, que lo tenemos o lo podemos observar en una etapa infantil. Y dice muy alertando para un futuro, dice, probablemente se haya tiempo de sustituir, como se hace en el tratamiento analítico del neurótico, los resultados de la represión o los del trabajo intelectual. Otra vez, ese trueque de la ilusión por el trabajo intelectual. Y esto sí lo reconocemos, que es el trabajo analítico. Es paulatinamente instalar la realidad en el paciente para que trueque de la ilusión a la realidad y del pensamiento mágico al pensamiento positivo o crítico. Las verdades de la religión, las verdades de las doctrinas, Freud las tipifica como desfiguradas y sistemáticamente disfrazadas. Esas son las verdades que contienen las religiones. Y pone un ejemplo un poco sencillo, la verdad como un disfraz simbólico, cuando le decimos a los niños que la cigüeña trae a los bebés. Entonces, es esa verdad disfrazada, disfraz simbólico, Freud lo plantea que lo produce los conceptos, las verdades de las religiones. Para eso, para los analistas, para los profesores, plantea que el niño en un momento se siente engañado y a veces en broma uno escucha, bueno, los niños dicen, le decimos la verdad, ahora sí le decimos la verdad a mi mamá o le decimos la verdad al profesor. Se sienten engañados y lo que se provoca solamente es vivir en un como si. Por eso plantea que debe de enseñarse los hechos reales adecuándolos a su nivel intelectual. Tampoco hacer una irrupción a su mente, a su psique, que lo pueda totalmente bloquear, sino simplemente ir paulatinamente y adecuando la verdad objetiva, la verdad de la realidad, adecuada a su intelecto. Ya para finalizar, Freud utiliza una estrategia didáctica muy interesante. Él construye, a través de una entrevista, construye el diálogo o construye la disertación como si le estuvieran haciendo preguntas. Y estas son las que a mí me interesaron. Usted se permite contradicciones muy difícilmente conciliables entre sí. Nadie se dejará arrebatar sus creencias religiosas por unas elucidaciones de esa índole. Pero sin duda, el propósito de usted es perturbar esas creencias. Usted admite que puede volverse peligroso y aún en alto grado que alguien se entere de que ya no se cree en Dios. ¿No cree usted que tenemos derecho a suponer que el hombre no puede prescindir de la religión? Son preguntas que en ese diálogo, debate, disertación, plantea. Freud dice que ningún creyente se dejará extraviar en su fe con este texto o con otros. O sea, ni para que se la adjudique, ni para que se le satanice. El creyente es muy difícil que a través de un texto, de una conversación, se necesita más. Se necesita que se instale en el creyente el pensamiento crítico, el intelecto, y ahí puede haber ese cambio. También habla de que los preceptos culturales y las amenazas de la religión hacen que el creyente no abandone su religión, no abandone todo lo que la religión le exige o le pide. Y con esto confirma que los seres humanos son gobernados más por sus deseos pulsionales que por la inteligencia.
No tenemos otro medio para gobernar nuestras pulsiones que nuestra inteligencia. ¿De qué manera se alcanzará el ideal psicológico? El primado de la inteligencia se está bajo el imperio de la prohibición de pensar. Yo lo relaciono mucho no solamente en el trabajo analítico, sino esto es importante para el trabajo pedagógico, para la educación. ¿Cómo se permite pensar a los estudiantes si están bajo obediencia, si están bajo tutela, si están bajo prohibiciones? Entonces, este es como un llamado a que se alcance el ideal, que se prime la inteligencia favoreciendo el pensamiento, favoreciendo el análisis, la observación y la crítica. También habla de que sería un error suprimir la religión violentamente y de golpe. El ejemplo es una persona que está bajo un narcótico o bajo un medicamento. Sabemos que eliminados súbitamente ocasiona más conflicto, más problemas que resultados. Entonces, él plantea lo mismo con la religión. El creyente no dejará que le arranquen de su fe ni por medio de argumentos ni de prohibiciones. El hombre no puede en absoluto prescindir del consuelo de la ilusión religiosa, pues sin ella no soportaría las penas de la vida, la realidad cruel. Ya se había hablado que si se elimina, si confiesa su desvalimiento, el hombre deja de ser el centro de la creación y entra a una etapa infantil de desvalimiento. Por lo tanto, esa es la parte que Freud plantea de que no puede ser en forma súbita la eliminación de la religión, de los preceptos religiosos. Y ya con esas cuestiones que ya había planteado en ese debate, él deja claramente que el único propósito de mi escrito es llamar la atención sobre la necesidad de este progreso. ¿Cuáles serían los resultados si el hombre, paulatinamente, la humanidad, el sujeto, no quiere entrar a hombre, mujer, trata esta cuestión de género, de discusión? Me estoy refiriendo a la humanidad. ¿Cuáles serían los resultados? Primero, que el hombre se dará cuenta con sus propias fuerzas, aprendería a usarlas, perder la experiencia del más allá, se concentraría en la vida terrenal y cuidar que la cultura se desarrolle y no que lo absorba. Yo vi una caricatura de Mafalda y decía que el hombre deje de pensar que el hombre pisó Marte o la Luna en tal parte, pero que a ella le gustaría que mejor pisara la Tierra para que la cuidara, para que la protegiera. Si el hombre deja de pensar en el más allá y piensa en lo que está haciendo en el presente, en el aquí ahora y en la Tierra, creo que cuidará mejor lo que tiene y lo que puede hacer. Pues, ¿qué podemos decir más? Ya dije, la religión es comparable a una neurosis de la infancia. El primado del intelecto, que lo planteé desde un principio, dice que, aunque se vea lejano, esto era en 1927-30, hoy todavía lo vemos lejano, pero también está un poco más cercano por las investigaciones, hay más libertad en las lecturas, en las investigaciones. Pero aquí hay una frase que me parece importante. A la larga, nada puede oponerse a la razón y a la experiencia. Esta frase es lapidaria. Aún que tengamos dificultad en las investigaciones, en las lecturas, en la enseñanza, en los análisis, a la larga se impone la razón
y la experiencia. Al último hace unos planteamientos por qué la ciencia no tiene, o se le podía criticar o se le podía negar su avance. Dice que la ciencia, para empezar, para sostener algo importante, la ciencia no es una ilusión. No es una ilusión. ¿Qué se le critica a la ciencia? Ya lo conocemos. Primero, se le critica que reemplaza leyes. Leyes que las verdades son transitorias. Hipótesis se prueban, resultan, se niegan, surgen leyes en el transcurso de los años, se niegan también, surgen nuevas verdades, son transitorias, pero esto que parece un ensayo, error, esto es precisamente el progreso, el desarrollo de la ciencia, porque la verdad en la ciencia no es absoluta. Y aún en esa modificación permanente de verdad, de observación, de experimentación, hay una estructura fundamental, inamovible en la ciencia. Hay verdades que se han mantenido a través de un sinnúmero de años, un sinnúmero de periodos. Conclusión, tengo dos. Una, la ciencia no es una ilusión y este escrito fue hecho por un hombre no religioso, sino por un hombre de ciencia, por Freud. Yo con esto finalizo y ahora sí les vamos a pedir que nos hagan señalamientos a través de alguna forma, la mano que se levanta allí o su mano que podamos observar, y les damos la palabra para que participen, observaciones, preguntas o comentarios. También puede ser por medio del chat. Muy bien. En caso de que no quieran como encender su cámara o hablar, pueden hacerlo por el chat. Yo aquí ya lo tengo disponible para estarlo revisando. Bueno, pues Adalberto quiere participar. Muy bien. Gracias. Bueno, antes de exponer ahí algunas ideas que surgen en relación a lo que ya se expuso, ¿sí se escucha mi voz? Sí. Sí, sí te escuchamos. Agradecer tanto a ti, Roberto, como al doctor Hugo por hacer tan amena esta exposición referente a un texto tan importante dentro de lo social en lo psicoanalítico, pues en el psicoanálisis de Freud. Bueno, ahora sí, para hablar de estas ideas que yo comentaba ahorita, o que voy a comentar más bien, son dos o tres muy rápidas, retomar un poquito lo que comentaba el doctor Hugo y también citando algunas de sus palabras que comentaba en alguna ocasión sobre ver al hombre o ver la obra no como un ente individual, sino por las circunstancias o por la época o por lo histórico, pues. En este caso, pensar en Freud, 1927, y pensar en el contexto es también pensar en postguerra y llegando a una nueva guerra, ¿no? Con algunos años de diferencia, claro. Pero ya se había terminado la Primera Guerra Mundial e iba a empezar una nueva guerra. Entonces, posteriormente, en otros escritos de índole social, va a hablar un poquito más acerca de esos temas de guerra, ¿no? El malestar en la cultura, en la carta con Einstein y todas estas cosas. Entonces, eso me parece importante. También el hecho de cómo Freud en esta recta final, no recuerdo si fue Strachey quien lo dijo o fue otro autor, se ocupó gran parte de su vida, más bien de su obra, al final de su vida, vaya, en los estudios sociales, que para Freud era un tema pendiente. Entonces, eso me pareció importante también, y justamente El porvenir de una ilusión es el texto precursor para posteriores escritos sociales. Eso por una parte dentro del contexto. Otra segunda idea que surgió escuchándoles es el hecho de cómo la cultura surge como una ironía. ¿Y por qué menciono esto?
la cultura la crea la sociedad con la intención de refugiarse en ella misma o dominar las pulsiones, como comentaba tanto el Hugo como Roberto. Pero a su vez la cultura misma genera sufrimiento en el ser humano. ¿Sí? Entonces es como una ironía cómo la sociedad y cómo el ser humano dentro de una sociedad forma cultura que a su vez le va a generar un daño. El ser humano sufre, y en palabras de Freud, sufre desde el cuerpo mismo, la relación con los otros y por la cultura. ¿Sí? Entonces, eso me parece muy importante y para ello habrá que pensar en otros textos anteriores de Freud donde mencionaba cómo la enfermedad surgía a través de los mandatos sociales o de las demandas de la cultura. Un texto muy claro es la nerviosidad, la moralidad sexual y la nerviosidad moderna, en 1908 más o menos. Entonces ahí es cuando yo empiezo a pensar cómo la cultura surge como una ironía que a su vez, en todas sus dimensiones, genera protección, pero a su vez también genera sufrimiento en el ser humano. ¿Sí? Y ya por último, me pareció muy importante eso que comentaba usted, doctor, sobre cómo la razón vence a cualquier ilusión, ¿no? En cuestiones muy resumidas, como lo comento yo, pero hay una frase también que me llamó mucho la atención, que menciona Freud, y la voy a citar, que está en el mismo texto, en la página 26, y dice él: debemos creer porque nuestros antepasados lo hicieron, ¿sí? Haciendo como una crítica o un análisis más bien hacia lo religioso dentro de la cultura. Entonces yo me pongo a pensar cómo esta sentencia que realiza Freud o esta exposición de una frase o una creencia puede ser como una de las más grandes ilusiones que hemos heredado como patrimonio cultural y sobre todo en el lenguaje. ¿Sí? Entonces, esas son mis ideas, vaya, y bueno, nuevamente enhorabuena por la exposición, fue muy ameno y disfruté mucho escuchando un texto social de Freud. ¿Quieres hacer comentarios? La parte que mencionabas, el contexto histórico es fundamental porque no hay generación espontánea. El pensamiento siempre está estructurado en un lenguaje, en una historia, y nuestro pensamiento es el producto de una formación social, cultural. De manera que Freud está imbuido del pensamiento del siglo XIX y por eso futuriza, porque pone el intelecto sobre la pulsión. Y de esta manera sus escritos son la historia del pensamiento. La historia del pensamiento, no solamente de Freud, sino la historia del pensamiento de la cultura de Freud. Por eso es importante ese señalamiento del contexto histórico. Y sí, yo creo que el psicoanálisis, para estudiar el psicoanálisis hay que historizarlo. Historizar el psicoanálisis es conocerlo en ese proceso de desarrollo cultural, social, político, porque aún en la clínica nosotros historizamos el inconsciente del paciente. Sí, yo estaba pensando algo sobre lo que comentabas, Adalberto, sobre esta parte de hay que creerlo porque nuestros padres lo creyeron, ¿no? Que es esta parte del dogma de fe. Porque generacionalmente venimos creyendo en algo, hay que seguirlo creyendo, hay que sostenerlo. Y anudado esto junto con la idea de que la cultura es tanto algo que nos ayuda, ¿no?, a sobrevivir, como algo que nos crea sufrimiento. Pensaba en estas ideas o lo que vimos hace 2 conversatorios con la doctora Gabriela Gómez sobre aquello que es lo transgeneracional. Cómo hay pactos, tanto narcisistas como de negación
Buenas noches, ¿nos escuchan? Pues sí, Buenas algunos, noches, ¿nos escuchan? algunos sí. Ok, denme un minutito. Lo que pasa es que se nos fue la luz aquí en espacio y tenemos problemas para conectarnos. Nomás denme un minutito y lo soluciono. Listo. ¿Nos escuchan bien ahí? Sí, Perfecto. Ah, por andar hablando de religión fue el apagón. Así es. en retrospectiva, Un castigo de, comentaba un castigo de los, un castigo de los dioses. un castigo divino. Exacto. Comentaba a Alberto, que yo pensaba en esta idea que tiene René Kite, que retoma de Piera, sobre los pactos narcisistas y de negativos, ¿no? Por ejemplo, pensaba en eso que comentaba el doctor Hugo en su momento, de que los niños dicen que, bueno, que uno como adulto les hace una mentira, ¿no? O encubre una verdad sobre cómo vienen el mundo, los niños. Y cómo, al menos más actualmente, ¿no? Los niños pueden decir, no, no, maestro, eso no es así, ¿no? No, no le digas al maestro porque capaz que le lo traumas. Pero es esta parte, hay alianzas, hay pactos que decimos seguir creando para mantenernos en sociedad, porque somos seres sociales. En la siguiente texto, si no mal recuerdo, hay una máxima que Freud repite en más de una ocasión, que es que toda psicología social es psicología individual y toda individual es a su vez psicología social. Entonces pensaba en eso, que no es necesariamente, pensaba yo, ¿no? Que creamos en este dogma de fe porque tenga que ser así, sino porque hay ciertas satisfacciones pulsionales en seguir creyendo en eso, ¿sí? Y generacionalmente creer en una religión o en estos dogmas nos permite seguir estando sujetos a un devenir cultural, a tener un lugar en una sociedad. Y por ejemplo, en un texto que escribe en René Caix, él comenta, ¿no? Que los sostenes del psiquismo, dentro de los sostenes del psiquismo, uno es el tener un lugar dentro de la sociedad, que se nos asigne un lugar, y tener los recursos que esta cultura nos da. Entonces, cuando empezamos a dudar de ella, se empieza a tambalear el asunto. Entonces es donde hay que crear nuevas herramientas. Y lo que quería comentar con respecto a esto es a esto. Nos dice Caes, la experiencia de la ruptura revela que la herencia cultural ya no está en condiciones de asegurar la continuidad de la existencia. Y con eso quedaré yo. Digo, te doy el comentario. ¿Alguien más quiere? Hacer uso de la palabra o un comentario. Voy a moverme un poquito para ver si ya puedo conectarla aquí con. Sergio, adelante. Pues felicito a los ponentes por sus trabajos muy bien fundamentados y documentados y amenamente expuestos, como ya lo han dicho, ¿no? Bueno, ahorita que hablaban de la historicidad de la cultura, pero también hay que pensar en la historicidad de las religiones. ¿Desde cuándo? A propósito de esa necesidad de los seres humanos de depender de una instancia superior para atenuar su vulnerabilidad ante la naturaleza, ¿no? Pero lo que vemos a través de la historia es la violencia también de lo religioso. Pues nomás hay que pensar que ha dado lugar a guerras y también a sacrificios
humanos, tanto infligidos a sí mismos como infligidos a otros. Las guerras, que ya también Freud habló precisamente, desilusionado pues del porqué de la guerra, hablando pues de la violencia. Es difícil separar la religión de lo violento. Y pues también entra dentro de la intención de la religión de dominar pulsiones también destructivas, ¿no? Pues lo vemos muy claramente, ya se mencionó el obsesivo en relación con los rituales y la necesidad de eliminar también sus pulsiones, de reprimirlas. Y sabemos del obsesivo que si algo reprime, precisamente es su propia violencia. Y surge, pues, naturalmente de ahí el sentimiento de culpa. Y muy frecuentemente en las personas más religiosas todavía, ¿no? Que funcionan con esa doble vertiente que los hace precisamente, pues, hipócritas, digamos, ¿no? Porque aparenten la bondad del obsesivo, muy cuidadoso en las normas sociales, en el orden, etcétera, pero esconden una violencia tremenda, ¿no? Y lo vemos precisamente en la clínica, respecto a lo que se decía. Qué difícil es el trato con un obsesivo, en esas personas que ante todo exigen el orden, controladoras. Yo soy también terapeuta familiar, aparte psicoanalista, y entonces pues lo veo muy frecuentemente en las parejas, el intento de dominar a la otra o al otro a través de pues diferentes medios, y uno es a través del orden, por ejemplo, ¿no? O del sexo. Y precisamente pues al curso de la historia hemos también visto cómo la religión ha sometido a otros seres y pues más bien en la neurosis, ¿no? Sí eliminan su sentimiento de vulnerabilidad, pero a costa de la neurosis. Muchas de las disfunciones sexuales pues tienen precisamente que ver con eso, con prohibiciones y pues, a lo que son sometidos los pacientes. Bueno, es un texto que efectivamente puede abordarse de diferentes formas. Y realmente sí, con una, bueno, lo vemos también de esta violencia en la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Y en otras formas de sometimiento cruel que han hecho las religiones. Ahora, respecto a la ciencia, pues sí, lo que decía Hugo, aparentemente la ciencia ayuda, pero el sentimiento de vulnerabilidad y el sometimiento al pensamiento de los padres, si son religiosos, pues ha hecho que increíblemente las religiones tengan una difusión tan amplia, a pesar de los sacrificios que requieren a veces. Uno los ve en las festividades de Semana Santa, en diferentes lados, particularmente por parte de la religión católica, ¿no? Donde los penitentes pues son sometidos a un montón de rituales dolorosos. Las Semanas Santas pues, de Sevilla, bueno, la que es más impresionante todavía es la de Salamanca, o nuestras procesiones de Pascua, por ejemplo, ¿no? Donde las calles quedan bañadas de sangre, porque los que portan los hatos de espinas, pues también son heredadas, esas pues mandas, son heredadas a través de generaciones, con mucha pues sometimiento, pero también veneración. Y pues eso, sobre todo eso quería hablar también de que no solo es la tranquilización, sino también la angustia
por parte de los religiosos, ¿no? Y uno, pues sí se sorprende que se hayan difundido tanto y persistan hasta la fecha, a pesar del progreso científico, y que no vale la razón para que la persona utilice más precisamente la razón y no la religión o las ilusiones, ¿no? Freud, digo, Lenin ya decía, la religión es el opio del pueblo. Bueno, es lo que tenía que decir. No se oye. Bueno, no se escucha nada. ¿Ahí nos escuchan? Ahorita sí, no se oía nada. Bueno, pues nos disculpan porque ha habido intermitencia solo porque hablamos de religión, al ser por eso. No, pues, Pero bueno, pues Ahí hay algo, ahí hay algo. allá hay una manera. Bueno, pero también nos damos cuenta de la parte humana, que no todo lo tenemos en la mano. Lo que queremos decirles es agradecerles a Pepe por su participación, su exposición, a las instituciones que hacen posible esto, Espacio Psicoanalítico, el Ambulatorio Psicoanalítico, pero especialmente a ustedes que nos permiten cada vez presentarnos
con temas interesantes, este ciclo de lo social en psicoanálisis, su participación. Y les recuerdo que si desean una constancia a los conversatorios que asisten, lo hagan a través de la inscripción. Les pedimos la inscripción porque ahí vienen los datos que nosotros registraríamos en su constancia, que les puede servir para un sinnúmero de efectos o simplemente para tener esa constancia de su presencia en estos conversatorios. El próximo lo tenemos, y ya lo señalaron, el 31 de agosto. La hora es la misma, 19 horas, y queremos que estén con nosotros el próximo. Queremos ver la cámara para ver sus rostros y en una forma muy cordial despedirnos, agradecerles su presencia y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Gracias. Bueno,